emprender desde el arte y la cultura es quizás algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a ver el emprendimiento en cuestiones tecnológicas, científicas, de medicina, etc. Sin embargo, el arte y la cultura están jugando un papel muy importante en la economía y es necesario tener ese tipo de emprendimientos. Por ejemplo, los proyectos artísticos y culturales forman parte de un sector que se llama la economía naranja. En la economía naranja juegan parte el turismo, las galerías, los museos, y todo esto forma parte del PIB. Entonces, todos estos proyectos, todo este emprendimiento del sector artístico-cultural no debe de ser visto como algo diferente, sino visto algo como necesario. Bueno, el ciencismo es una nueva propuesta artística en la cual el arte y la ciencia se están tomando de la mano. El ciencismo surge debido a los cambios en la ciencia y la tecnología. De hecho, es una ruptura con las propuestas contemporáneas actuales, debido a que el eje principal de esta época es la ciencia y la tecnología. Cada vez nos volvemos más dependientes de la tecnología, por ejemplo, los teléfonos celulares, el internet, las computadoras. Entonces, cada vez que hay un gran avance científico-tecnológico es necesario detenernos por un momento y reflexionar cuáles son los pros, cuáles son las desventajas. Y aquí en este punto el arte se puede sumar a estos debates. Entonces, en la propuesta de ciencismo vamos a ver constantemente esta unión entre arte y ciencia. Y sobre todo el ciencismo no va a abarcar solamente cuestiones tecnológicas, va a abarcar descubrimientos científicos como la edición genética, aspectos como las matemáticas, la astronomía, en fin, todo este campo científico. Y bueno, por medio de las pinturas ciencistas vamos a generar esta reflexión. Por ejemplo, con la edición genética, ¿qué pasa? Bueno, podemos modificar especies, podemos hacer correcciones de algunas enfermedades, etc. Pero también nos invita, por ejemplo, a la reflexión bioética. ¿Cuáles son los límites que tenemos dentro de esta experimentación? Entonces, todo este tipo de debates, todas estas propuestas las tiene que debatir el arte porque es necesario, se tiene que sumar. Bueno, el ciencismo hace una ruptura con el arte contemporáneo porque las propuestas contemporáneas ya no están respondiendo al contexto actual. Por ejemplo, el hiperrealismo, el conceptualismo, el pop art fueron movimientos que nacieron en un contexto determinado. Esas propuestas actualmente ya no están respondiendo al contexto que estamos viviendo, es por ello que surge el ciencismo. El ciencismo, aparte de romper con estas propuestas artísticas, también experimenta con diversos materiales, por ejemplo, con material fotoluminiscente, con resinas, siempre está en una constante búsqueda de innovación. Bueno, existieron diferentes retos. Desde el momento en que mezclo arte y ciencia es una visión que incluso mis maestros me dijeron, está prohibido pintar arte y ciencia, como que hay una pelea entre lo científico y lo artístico. Sin embargo, tiene una relación bastante cercana. De hecho, el arte y la ciencia es la combinación más increíble y perfecta que puede existir. Entonces, romper con esas viejas ideas fue quizás el primer reto. El segundo reto fue quizás emprender desde el arte, ¿no? Porque como lo mencionaba al principio, pues nunca se había visto o no es muy común ver proyectos artísticos en este sector del emprendimiento. Entonces, ver esas cuestiones también de que el arte se está acercando a cuestiones económicas, etcétera. Por ejemplo, en mi área, pues es muy criticado también, ¿no? Porque se tiene la idea de que el arte no se vende, el arte es para el pueblo y del pueblo, ¿no? Sin embargo, esa perspectiva tiene que ir cambiando con el tiempo. El arte también se puede involucrar en cuestiones económicas. De hecho, hoy en día está muy involucrado en las cuestiones económicas. El arte ya es una inversión, ya es una forma de, incluso de respaldo económico. Entonces, ese fue otro reto con el que me enfrenté, romper con este ideal de que el arte no se puede mezclar con lo económico. Y bueno, otro de mis retos pues, fue aprender todas esas cuestiones del emprendimiento, ¿no? Del modelo Canvas, de estructurarte como una empresa, de aprender cuestiones y nociones básicas de la economía. Entonces fue un gran reto para mí. Sin embargo, con ayuda de diferentes maestros, del proceso de incubación, de asesorías y todo eso, se fue corrigiendo.
Y otro reto que también quizás me he encontrado a lo largo del desarrollo del proyecto del Cienciismo fue encontrar espacios. ¿Por qué? Porque regresamos al punto de la innovación. Como es un proyecto nuevo, las galerías y los museos tienen como ciertas líneas que no se pueden romper, ¿no? Entonces, encontrar espacios para mostrar el proyecto Cienciismo fue un poco complicado. Sin embargo, fui muy insistente, quizás saqué mi lado terco y no me rendí en esa parte. Fui presentando muchas propuestas, dejaba muchas carpetas en todos los museos, en las galerías, etcétera, y poco a poco se fueron abriendo los espacios hasta que se dieron cuenta de que el proyecto Cienciismo pues era necesario, es necesario en esta época. En cuestiones del emprendimiento, fue una serie de pasos que hasta el día de hoy se siguen actualizando. De hecho, nunca terminas de emprender porque tienes este proceso de actualizarte, siempre de estar a la vanguardia. Empecé con el proyecto Cienciismo alrededor del año 2015-2016, debido a una reflexión muy profunda que tuve con las cuestiones artísticas, donde me di cuenta que las propuestas actuales ya no estaban respondiendo. Entonces fue literalmente sentarme un día, ver el contexto, analizarlo, estudiarlo, porque quizás ese es el primer paso para emprender. Tienes que analizar y ver el contexto de tu momento. Después de que tuve esta reflexión, toda esta parte de la investigación, empecé a desarrollar ya la cuestión plástica, es decir, el estilo, las técnicas, practicar con los materiales, etcétera. Después de esa parte, de haber concretado ya lo pictórico y los objetivos del cienciismo, empecé a exponerlo. Lo empecé a mostrar al público para ver sus reacciones, qué tal respondían a las propuestas, y sobre todo buscaba el objetivo de que vieran en qué contexto se están desarrollando. Una vez de que tuve esos 3 puntos, me dediqué ya a la parte del emprendimiento. Es decir, me recurría a asesorías, a una parte de la incubación de empresas, de tener todos estos aspectos fiscales, económicos, porque es necesario. De hecho, incluso es como una recomendación que durante el emprendimiento sí conozcas estas cuestiones básicas de la economía. Y una vez de que tuve estas cuestiones del emprendimiento y todas estas nociones básicas, a lo que es el día de hoy y derivados de la pandemia, continúo en constante actualización. De hecho, con esto de la pandemia también fue un gran reto porque el arte no se detiene. Entonces, el arte no se detiene y tiene que estar en constante actualización, en búsqueda. Y ahorita, justamente, los planes que tengo es retomar las exposiciones presenciales y retomar algunos objetivos que tenía. Por ejemplo, tengo el objetivo de exponer en otro país, de volver el cienciismo algo más fuerte, por decirlo así, expandirlo a nivel nacional, seguir con las ventas y todo eso. Bueno, mezclar el arte y el emprendimiento pues es algo necesario. Sobre todo, como lo había mencionado, porque se tiene la idea de que no se puede vender el arte, ¿no? Como que es algo muy mal visto. Sin embargo, cuando tú te das cuenta que el arte también es una forma en primera de emprender y sobre todo de cómo generar recursos, sobre todo, bueno, en el arte también te das cuenta de cómo puedes generar recursos económicos, te das cuenta que es necesario, porque necesitas recursos económicos para tu producción, para comprar materiales, para desarrollar tus proyectos. Entonces, con estos puntos de vista me di cuenta que era necesario emprender y sobre todo que la época también ya lo exige. Por ejemplo, en el contexto del arte contemporáneo, uno de los objetivos o de las visiones que tiene estas propuestas artísticas es de que el artista ya no se tiene que morir de hambre o que ya no tiene que estar mendigando, ¿no? Por decirlo así, sino que puede vender su arte y sobre todo puede vivir de su arte. Entonces ese es uno de los objetivos que hasta el día de hoy sigo luchando para conseguirlo, y también de ahí surgió esa cuestión del emprendimiento, obtener recursos económicos para desarrollar mi obra y sobre todo para poder desarrollarme como persona.
Sí, de hecho fue en el año 2017 cuando me acerco a la incubadora de empresas Innova UNAM y fue una sorpresa para tanto las personas que me apoyaron como para mí. En primer punto, porque bueno, era el primer proyecto de artes visuales que se acercaba. De hecho, dentro de mi facultad era común que se acerquen los proyectos de diseño gráfico que los de artes visuales. Entonces, cuando yo me acerco con Innova UNAM, sí es una sorpresa para todos. Sin embargo, también fue un proceso muy interesante porque ellos fueron a descubrir una parte que ellos nunca habían tocado y que era conocer las artes y sobre todo esta parte de que también en las artes se pueden obtener recursos económicos, de que es una inversión. Por ejemplo, dentro del arte, en estas cuestiones económicas, el arte ya se utiliza como una especie de respaldo de las empresas. De hecho, hay muchas empresas que adquieren arte como patrimonio artístico y sobre todo económico. Entonces fue muy interesante acercarme a Innova UNAM. Fuimos descubriendo estos aspectos. Yo también fui descubriendo otros aspectos, por ejemplo, con las cuestiones de derechos de autor, las cuestiones legales, de buscar estrategias, etc. Entonces fue un proceso bastante enriquecedor, tanto para mí como para la incubadora Innova UNAM. Muy bien. Pues tengo una serie de consejos. Número uno es que aprendan las nociones de economía, lo básico aunque sea. Ventas, cómo poner precios, conocer tu mercado, etc. Punto número dos, no rendirte. Quizás es un punto muy complicado decir no te rindas, sin embargo, lo interesante del emprendimiento es los retos y sobre todo la actitud que tienes al desafiar el camino, ¿no? el futuro. Entonces, a pesar de que el contexto se ponga difícil, de que se te presenten muchos problemas, etcétera, tú sé insistente. Otro punto que les puedo recomendar es de que escuchen los consejos y las críticas constructivas. En ocasiones tenemos la postura de quizás un poco ególatra de es mi proyecto y yo hago lo que quiero. Sin embargo, es muy importante conocer las perspectivas de otras personas porque quizás ellos están viendo errores que nosotros no estamos observando por nuestra capacidad o nuestra insistencia de no, yo soy el mejor y es mi proyecto. Entonces, es importante escuchar a los demás y sobre todo seguir sus consejos. Número 4, sobre todo también es tener quizás esta actitud de seguir con tu proyecto, pero sobre todo actualizarte. Es decir, conoce las tendencias, ve que, por ejemplo, qué redes sociales están desarrollando, porque todos esos canales te pueden servir para difundir tu proyecto. De hecho, me gusta motivar a las personas, en especial las que tienen interés por el arte o que apenas están empezando a integrarse en este campo del arte, porque el arte te brinda diferentes perspectivas. El arte me ha llevado a lugares que nunca he imaginado, me ha acercado a congresos, a conocer a gente increíble que hasta el día de hoy sigue siendo una fuente de inspiración para mí. Y entonces sí me gusta aconsejarlos, sí me gusta apoyarlos y de hecho por medio de este video yo les hago la invitación de que si tienen alguna duda, quieren un consejo o algo, se pueden acercar conmigo y con mucho gusto los estaré ayudando. Me pueden encontrar en Instagram como Sebastián Lazos M, todo junto, y en Facebook me pueden encontrar como Ciencismo Sebastián Lazos Morán. Y mi correo electrónico es sebas-1036@hotmail.com. Ahí podemos estar en contacto e incluso podemos hacer colaboraciones.